Saludos camaradas, hoy estaré narrando una historia que hace tiempo llego pensando sobre qué pasaría o cómo serían las cosas si la humanidad de Halo fueran mandalorianos. Los Forerunner, tras haber llevado con éxito su plan para purificar la galaxia, eliminando al Flood, así como cualquier forma de vida inteligente de la galaxia, iniciaron a replantar la vida, incluyendo a la humanidad en su cuna, sin saber que algo había pasado en el planeta. Una serie de asteroides y meteoritos habían caído en el planeta, pero no era algo que su tecnología no podía arreglar, así que continuaron con su plan, sin saber que estos meteoritos cambiarían la historia de esta nueva humanidad. La humanidad estaba volviendo a levantar sin saber qué había pasado con sus antepasados y ancestros, pero eso no importaba ahora, ya que en un pequeño lugar, un pequeño pueblo había encontrado un material extraño. Pensaron que era plata, pero parecía ser tan fuerte como el hierro. Trabajaron con este nuevo metal, el que llamaron Beskar. Tenía tantas posibilidades con este metal, parecía ser un regalo divino, o al menos así lo pensaron muchos de ellos. Pero de cualquier forma, con este metal abrieron las posibilidades para un nuevo camino en la historia de toda la humanidad. Era una cultura guerrera quienes habían encontrado este metal. Primero intentaron hacer cosas sencillas, cosas pequeñas, como dagas y cuchillas, después espadas, armaduras, hachas y más. Fue fácilmente que con este metal pudieron vencer a quien sea. Sus espadas y otras armas atravesaban todo escudo y armadura, y dichos escudos y armaduras que hacían ellos eran impenetrables. Puede que tuvieran estrategias para vencerlos, pero aún así la defensa tecnológica y armamentística era tan grande que estos nuevos guerreros, este nuevo pueblo, se abría paso entre todos los demás reinados. De alguna extraña manera, este pueblo estaba llegando a la grandeza. Este pueblo se estaba extendiendo y habían sido conocidos como Mandalorianos. Y su líder, Mandalor, era el guerrero más fuerte y más listo y sabio de todos ellos. Él podía tener victorias imposibles. Marcaba el momento en el que este pueblo dominaría todo el planeta y eventualmente extendería su leyenda hacia las estrellas. Durante incontables eras existieron diferentes Mandalor que han tomado el poder por herencia o a través de las armas, pero han expandido su leyenda a través de todo el planeta, expandiendo sus ejércitos, sus mercenarios, sus enviados, sus embajadores. Con el tiempo, todo el planeta fue llegado a ser contagiado por la influencia de los Mandalorianos de una manera u otra, llegando fácilmente a que todo el mundo se reconociera a sí mismo como un Mandaloriano, y el propio planeta sería nombrado Mandalor en honor al primer Mandalor, y así como al resto de los Mandalor que fueron ocupando el trono uno tras otro, llevando a diversas guerras y enfrentamientos que superarían mucho más a los que la humanidad había tenido en una ocasión. Todo esto en busca de ser el guerrero definitivo, tener el mayor territorio, las mejores armas, y así como la disposición de todos los yacimientos de Beskar que podían encontrar en el planeta. Fue así como inició la guerra de los Mandalors, y otras muchas más guerras con tal de encontrar al guerrero perfecto y a quien en verdad dominaría el planeta. No obstante, esto no duraría para siempre, pues todos los Mandalor habían encontrado que este sistema estaba decayendo, por lo que hicieron reformas para evitar la extinción y la destrucción del propio planeta. Fue así como inició una guerra de conquista y de unificación, mediante alianzas y conquistas para tomar y domar a todas las diferentes culturas mandalorianas que se habían formado desde hace eones. Todos tenían su propia forma de ver a los Mandalors. Todos tenían su propia manera de hacer sus armaduras. No todos tenían Beskar, pero cumplían con los lineamientos. Así como también tenían sus propios dioses.
Todo el mundo tenía su propia forma de hacer sus armaduras. Sin embargo, con el tiempo llegaron a pensar en una sola cosa, expandirse a las estrellas. Fue así que empezaron con su carrera espacial, llegando a descubrir que la Luna, así como los meteoritos que había en el sistema solar, estaba lleno de Beskar. Fue así que eso impulsó aún más la carrera espacial, pues este pequeño mundo que era la Tierra, su hogar, o mejor dicho, Mandalor, ya era muy pequeño para ellos, por lo que se preguntaron, ¿qué les impide ir hacia las estrellas? Fue así que se formaron más clanes, más tribus, más regiones, diferentes sectores. Todo el lugar, toda la Vía Láctea estaba siendo llenada por mandalorianos. Sin embargo, estarían dando de muchas cosas a lo largo de esta gran era dorada. Y es que había muchas más formas de volverse un gran guerrero para mejorar su equipo, sus armas, sus estrategias, así como también descubrieron el armamento láser, llegando a ser una tipo guerra comercial sobre qué son mejores, las armas de fuego, sea con balas, munición real, o las o las municiones láser, ya que tenían mayor alcance, ya que se discutían sobre cuál tenía mayor alcance, cuál era más rápida, entre otras cosas. Algunos mandalorianos optaban por una u otra arma y otros mandalorianos optaban por por ambas armas, todo con fin de llegar a ser el guerrero definitivo. También tuvieron que buscar la forma de superar su deficiencia espacial, pues si bien tenían las naves para moverse con libertad en cualquier atmósfera del planeta, esto cambiaba cuando salían de la atmósfera. Rápidamente se dieron cuenta de que sus estrategias, así como sus propias naves, no eran eficientes, por lo que empezaron rápidamente a investigar cómo optimizar cada transporte, cada nave, en especial las que estaban dedicadas para la guerra. ¿Cuánto armamento podían agregarle y cuánto Beskar estarían dispuestos a proporcionar o una aliación similar para poder ser un buque que pudiera resistir a los ataques de los diferentes piratas o de cualquier otra rencilla? Fue así como las academias mandalorianas se hicieron cada vez más y más estrictas, así como abarcaban mucho más temas de la guerra, tanto dentro de la atmósfera, en el aire o fuera de la atmósfera, incluyendo el combate espacial sin naves. Todo esto mientras cada vez se hacía más y más grande el imperio mandaloriano. Todos estaban luchando unos a los otros en diferentes circunstancias. A veces había rencillas entre clanes, otras veces intentos de revolución. Sin embargo, Mandalor estaba preparado, había organizado un ejército central donde los clanes más grandes y fuertes, junto con muchos clanes pequeños pero muy influyentes, habían proporcionado gente y armamento para tener una fuerza total que podría someter a cualquier fuerza rebelde. Aunque claro, a veces necesitaban los combates para no solo desestresar a la gente, por así decirlo, sino también para mantener al filo a todo el ejército mandaloriano. Después de todo, hay un dicho entre los mandalorianos que dice, solo Beskar afila Beskar. Pero dentro de poco, los mandalorianos encontrarían a un nuevo enemigo con el cual se podrían probar. Y este nuevo enemigo los llevaría al límite. Harvest era uno de los muchos mundos colonia que habían albergado a un pequeño grupo de mandalorianos que rápidamente se expandió para ser una gran y potente colonia, dividida por diferentes clanes, algunos provenientes de la propia tierra, de la propia Mandalor y otros provenientes de diferentes lugares o directamente formados en el planeta, así como en el resto del sector. Pero eso no era lo importante, sino lo importante fue que Harvest fue el inicio de un contacto completamente inesperado. Durante todo este tiempo, los mandalorianos habían encontrado diferentes formas de vida, pero todas eran plantas o animales. Nada que fuera un verdadero reto, salvo en alguno que otro estadio en donde algunos mandalorianos ponían a prueba sus habilidades con animales salvajes de diferentes envergaduras. Sin embargo, Harvest fue
lo que cambió todo, pues en este lugar finalmente habría un reto que pondría a los mandalorianos al borde del filo, al borde de la espada de pescar. Finalmente encontraron lo que tanto habían deseado, un enemigo con el cual enfrentarse, con el cual podrían medir sus habilidades, sus estrategias y su fuerza, así como su honor, en busca de la gloria eterna de los guerreros, para honrar al Mandalor. Este contacto fue autodenominado el Covenant, una alianza alienígena de múltiples razas. El primer contacto no fue nada agradable. Las naves apenas llegaron, proporcionaron un mensaje en donde declararon a los mandalorianos como una ofensa a sus dioses, iniciando así la guerra más grande entre las estrellas. Fue nombrado de muchas maneras, pero simplemente la mayoría de ellos decidieron referirla a la Primera Guerra Galáctica, Mandalorianos contra el Covenant. El Covenant atacó, y aunque tenían superioridad en las naves, en la superficie fue otra historia. Habían atacado las más grandes ciudades porque habían detectado la mayor conglomeración de fuerzas civiles, o eso pensaban. Pero en cuanto llegaron a la superficie, lo que encontraron no fue hordas de civiles corriendo desperdigados en busca de ayuda mientras sucumbían al pánico. Lo que habían encontrado eran hordas, escuadrones, pelotones de gente armada y preparada para luchar. Lo que el joven no sabía es que si bien no todos los mandalorianos se dedican a la guerra, más del 90% está preparada para ella. Todos los clanes, todas las casas, todas las tribus entrenan a su gente para que pueda luchar. Y aun si optan por otro camino como ser científicos, ser ingenieros o algo más, todos saben luchar, todos saben qué hacer en el momento indicado. Y eso fue lo que encontró el Covenant. Una inmensa masa de gente blindada de Beskar u otros metales, armada hasta los dientes, y lucharon con todas sus fuerzas. Y no solo tenían pistolas, rifles, blasters y cosas así. No, tenían mucho más. Cada Mandalorian estaba lleno de trucos, granadas, cohetes, explosivos pequeños, explosivos grandes, lanzallamas, cables electrificados, vibrohojas, espadas electrificadas, electrobáculos, sistemas de navegación, sistemas de camuflaje, sistemas de rastreo de misiles, múltiples misiles de todo tipo, entre otras cosas. Eso sin olvidar el tan aclamado jetpack que convertía a un mandaloriano en una arma letal. Si es que todo lo demás no sirvió para eso. Fue así que todo Mandalor se unificó. Finalmente había un guerrero que podía unir a todas las tribus, todos bajo un mismo estandarte. Ya no se trata de demostrar quién es el mejor, ahora se trata de demostrar que Mandalor está listo para afrontarse a cualquier cosa que la galaxia y el vacío del espacio esté dispuestos a lanzarles. La guerra no fue para nada sencilla para ningún bando. Los mandalorianos tenían dificultades en las batallas galácticas, ya que nunca habían tenido un enemigo tan poderoso. Sin embargo, rápidamente se estaban adaptando, mientras que el Covenant tenía que adaptarse a estos guerreros que parecían que estaban dispuestos a morir en cualquier momento. Parece que habían nacido solo para la guerra. Así que era un ida y vuelta entre los diferentes frentes que abría el Covenant. Rápidamente, las academias mandalorianas, así como los diferentes clanes, empezaron a dar clases sobre cómo acabar con estos nuevos enemigos. Las biopsias, así como los relatos de los veteranos del frente, explicaban cómo matar a las diferentes especies que conformaban el Covenant. Algunas eran muy obvias, es decir, que si les disparas en la cabeza o los llenas de plomo y blaster, mueren como cualquier otro ser viviente, sí. Pero las cosas cambian con los Hunters, ya que aparentemente era una colonia de larvas, gusanos o algo así que se reemplazan cada vez que uno muere, por lo que se recomienda que si no tienes artillería pesada, utilices granadas o lanzallamas, es decir, todo lo que un mandaloriano tiene a la mano cada día de su vida.
Por otra parte, las cosas cambiaban cuando se trataban de brutes y élites, como fueron llamados por parte de los mandalorianos, ya que rápidamente descubrieron que eran ellos los líderes de escuadrones y de pelotones. Eran ellos los que tenían los más grandes rangos. Y aparentemente los élites tienen mayor rango sobre los brutes, pero aún así, como eran tan importantes, se empezaron a correr rumores sobre que al cazar varios de estos brutes y élites, hacía que tenías un mayor nivel de gloria y honor e impulsaba tu carrera teniendo más rangos, así como también bastante poder dentro de Mandalore. Por eso mismo se llevó a rumores absurdos como la búsqueda de cabezas, y mientras más cabezas tengas y de mayor este rango sea el tipo que mataste, podrás subir más en la gran escala de poder de Mandalore. Eran siempre rumores, aunque nunca faltó un tipo que en verdad intentó llevarse un par de cabezas. Pero la guerra no perdona a nadie, y la guerra se estaba volviendo cada vez más y más complicada, llevando a los mandalorianos a usar sus armas más poderosas. Sus estaciones espaciales se armaron con esas mismas armas, bombas, super láser, cañones MAC, cañones Gauss, entre otras cosas más que se habían prohibido en diferentes lugares por ser demasiado brutales, pero el Covenant les exigía usar esas armas, y el propio Covenant tenía que utilizar armamentos más grandes y más pesados para contrarrestar a los mandalorianos, así como pensar en otras estrategias, ya que el cuerpo a cuerpo demostraba ser incluso más complicado de lo que alguna vez hayan pensado, pues veían a la humanidad como seres débiles. Pero los mandalorianos no son débiles. Todos están dispuestos a luchar y a vengar a sus compañeros sin importar el final. Pero lo que pocos sabían es que el alto mando mandaloriano, incluyendo a Mandalore, se habían percatado que el Covenant no solamente buscaba destruir a la humanidad, sino que estaba en búsqueda de algo más. Pocos saben, pero los altos mandos habían mantenido un secreto muy grande, y es que en diferentes sistemas, por algo que no saben, encontraron artefactos de una civilización antigua, que por alguna razón desapareció pese a tener una tecnología bastante alta, tan alta que ellos aún no han podido replicarla. Solamente han logrado descubrir que estos alienígenas se llamaban Forerunner, y han utilizado estos diferentes artefactos que han encontrado en diferentes sistemas de su dominio para hacer avanzar su propia tecnología. Sin embargo, otra cosa interesante es que el Covenant también está interesado en estos artefactos. Con el tiempo entendieron que el Covenant de alguna manera ve a estos Forerunner como dioses, y dichos artefactos para ellos tienen un valor sagrado, valor divino. Aún no saben todo, pero aparentemente el Covenant está buscando algo que les permita detener el gran viaje. Los detalles siguen estando poco claros, pero el punto es que los mandalorianos, al enterarse de esto, están investigando más a fondo de qué se tratan todos estos artefactos y cuál es la función que tienen en realidad, así como también esperan averiguar qué demonios intentan hacer los del Covenant con estos artefactos. Pero también entendieron que el Covenant tiene mucho interés en esto, tanto que mandan expediciones completas con tal de recuperar estos artefactos, y los mandalorianos han tenido que reforzar dichas posiciones porque el Covenant está muy interesado en eso, llevando a campañas sumamente sangrientas en donde muchos caen sin que puedan avanzar o retroceder, obligando a los mandalorianos a trabajar más duro en descifrar los secretos, pero los frentes se están volviendo cada vez más caóticos, por lo que los planes más desesperados se están volviendo la norma, así como también sospechan que el Covenant piensa lo mismo. Por esto mismo, el mismísimo Mandalore había decretado lanzar una nueva ofensiva, así como pensar en nuevos planes para terminar con esta guerra antes de que sea una batalla de desgaste que pueda afectar de enorme manera al pueblo de Mandalore. Fue así que se había desarrollado, o mejor dicho, se había reabierto un viejo programa de entrenamiento que habían cancelado, ya que pensaban que no lo necesitaban hasta ahora. Este proyecto era el desarrollo genético de super soldados que podrían arrasar contra cualquier cosa. Pero gracias al ejército central pensaron que no lo necesitaban, ya que las reseñas eran fácilmente destruidas. Hasta ahora que los necesitaban.
Este programa sería conocido como el azote de Mandalore, sus verdugos, sus castigadores. Todos estos serían super soldados que habían sido genéticamente modificados desde la tierna infancia, puestos bajo el más duro régimen de entrenamiento, dándoles armaduras de Beskar y de materiales eh, para nada fáciles de replicar y muy complicados de hacer. Estas armaduras mataban a su usuario porque no había nadie que pudiera soportarlas hasta que vinieron estos nuevos super mandalorianos, una nueva tribu de super guerreros que fueron el azote del Covenant. Allá donde iban, se consideraban guerreros de leyendas y obtenían victorias imposibles. Esta fuerza de élite acompañó al mismísimo Mandalor a defender y a recuperar Harvest en una batalla monumental. Pero este sería un momento de respiro que los Mandalorianos aprovecharían, pues en el planeta Reach se había encontrado algo tan grande que era imperativo obtenerlo a toda costa. El propio Mandalore utilizó una misión de reconocimiento en donde varias fuerzas de élite, incluyendo a sus supersoldados, serían mandados a esta ubicación que habían encontrado que supuestamente era de gran interés para el Covenant. La misión era de reconocimiento, pero de ser necesario de conquista o destrucción, lo que fuera necesario. Tendrían que ver qué coordenadas eran esas cosas a las que habían referido y hacia dónde los llevaría. Su valor y si valía la pena morir por él o matar por él, que a veces resulta ser lo mismo. O así que se había armado una pequeña flota de expedición, pero de alguna manera el Covenant había encontrado a Reach. Y de alguna manera el Covenant estaba interesado en las coordenadas que se habían localizado, por lo que la flota de expedición se fue antes de estar completamente preparada, pero no era una fuerza formidable que el Covenant persiguió con una flota de invasión muy grande. Fue así como Reach se vio sumamente reforzada cuando llegó otras flotas de combate, iniciando una guerra sangrienta sobre Reach para evitar que el Covenant tuviera paso libre hacia Mandalore. Mientras tanto, la flota expedicionaria, que logró escapar de la mayor flota Covenant que habían encontrado hasta la fecha, llegó a un extraño sistema que tenía la más grande y rara construcción espacial que alguna vez hayan visto o imaginado. Era un anillo gigante, un anillo tan grande que bien podría ponerse un planeta dentro del anillo y pasar fácilmente. Los mandalorianos contaban con poderosas inteligencias artificiales, así como máquinas, y ya con el ataque del Covenant hizo que este, la creación de más IAs y unidades mecanizadas con inteligencias artificiales y robots fuera más demandado, pero había llegado a niveles absurdos, o eso dicen algunos. De cualquier forma, estas máquinas ayudaron a entender mejor, y esto fue conocido como Halo, una super creación creada por los Forerunner. Las inteligencias artificiales que estaban asignadas a la expedición tenían poca o nula información sobre la instalación. Se supone que era una super instalación, pero no pueden deducir exactamente para qué servía, por lo que tuvieron que bajar a investigar, a la vez que tenían que enfrentarse a las diferentes hordas que venían de todas partes, y cada vez que se introducían más y más en el anillo, parece que el Covenant entraba en pánico, pues diferentes flotas se estaban movilizando al anillo. Incluso frentes habían reportado que el Covenant se había retirado de aquí parcialmente o completamente con tal de moverse a un lugar de forma rápida, pero no sabían a dónde hasta que llegaban al anillo. Fue así que los mandalorianos habían descubierto algo sumamente interesante y preocupante, pues el anillo guarda muchos secretos, entre ellos el Flop, un virus parasitario que podía comer y absorber todo, se hacía más inteligente y fuerte con cada presa que tenía a su disposición, por lo que los mandalorianos tenían un nuevo enemigo al que enfrentarse y luchar para garantizar la seguridad de Mandalor y de toda la galaxia aparentemente. Pero lo que era igual o más aterrador
es que el anillo no solamente era una super instalación, era una super arma, un arma capaz de destruir la vida a nivel galáctico. Fue así que los mandalorianos se dieron cuenta que el Covenant pretende hacer su gran viaje activando Halo y otros Halo que están dispersos por la galaxia, por todo el universo. Es decir, que el gran viaje los va a matar a todos. Con la inteligencia artificial llamada Spark, o mejor dicho, que apoderaron Sparks, descubrieron que la instalación es la 04 y Spark les explicó de forma parcial qué servía Halo. Servía para destruir al Flow, pero no les había explicado el alcance del arma. No fue que las inteligencias artificiales disfrazaron los secretos de Halo, o en parte la mayoría que les dijo que esta cosa los matará a todos. Por lo que los mandalorianos no dudaron en destruir el arma. Aún pese al Covenant, al Fluff y a Spark que intentó detenerlos, el Cop, los mandalorianos tuvieron que sacrificar una de sus naves, pero con eso sirvió para destruir Halo. O al menos en esta ocasión. Mientras tanto, las inteligencias artificiales habían robado información del Covenant y del propio Spark para buscar y destruir todos los demás anillos para garantizar la seguridad de Mandalore y de la galaxia. Con la información que habían obtenido, duraron en guerra bastantes años más, hasta que finalmente lograron descifrar una información tan valiosa que el Covenant mataría a todos los demás, incluso a ellos mismos, con tal de descifrarla, con tal de tenerla en sus manos. Y es que en Mandalore, justamente en Mandalore, está una puerta que los podrá llevar a todos al arca. Según la información que encontraron, más la que pudieron encontrar en otras instalaciones que pudieron descifrar, es que el arca es la instalación suprema. Es el lugar donde fueron hechos los anillos y que pueden hacerse más anillos, así como es el lugar donde se maneja el control maestro. Directamente desde ahí, el Covenant, los Mandalorianos o quien sea, puede activar todos los anillos de forma remota al mismo tiempo y con eso destruir a toda forma de vida existente en la galaxia y más allá. Fue así que rápidamente una gran fuerza de trabajo se puso a buscar este artefacto que estaba en Mandalore, pudiendo encontrarlo, aunque generaría bastante destrucción al activarlo, pero viendo cómo toda la guerra se estaba destinando a esto, los mandalorianos no dudaron en trabajar, harían una gran herida en Mandalore, pero garantizarían el futuro de su pueblo y tal vez de toda la galaxia. Ayudó que por alguna razón había una fractura en las filas del Covenant. Por alguna razón había reportes sobre que los Brutes y los Élites estaban peleando entre sí. No sabían exactamente por qué, pero los Mandalorianos aprovechaban esta ruptura en sus filas para seguir avanzando. Fue entonces que descubrieron que los profetas, los líderes supremos del Covenant, por alguna razón habían apuñalado por la espalda a quienes habían sido sus más grandes protectores, los élites, o como ellos se llaman, los Sanguilis. Y descubrieron que los Sanguilis también se habían percatado de la verdad del gran viaje. Por eso mismo, los profetas estaban buscando deshacerse de ellos. Aparentemente eran incontrolables, eran más listos que los Plutskins, se dejaban manipular. Entonces los mandalorianos llegaron a una alianza inesperada con las espadas de Sanguilius. Una fuerza principalmente de Sanguilius, lideradas por alguien a quien conocían como el Inquisidor, un élite de alto rango que fue deshonrado y que se encargaba de las misiones imposibles para el Covenant, hasta ahora que junto a Media Mandíbula, otro gran líder de los Anguiles, formaron un frente unido para una revolución contra el dominio de los profetas, así como también eliminar a diversas fuerzas Plough que estaban surgiendo. Fue así que viejos enemigos se habían convertido en los nuevos aliados. Para los mandalorianos esto al final no fue tan complicado porque no sería la primera vez que hacen esto, aunque sí fue la primera vez que lo hacen con otra especie.
Aún así, con esta fuerza unida, lograron llegar al arca y mediante una desesperada estrategia, ya que había fuerzas Flofen en el área, lograron destruir el arca, finalmente destruyendo el control maestro del Covenant sobre los anillos, aunque que también se robaron mucha información que podría ser vital para diferentes cosas que el alto mando mencionó. Fue así que la caída del Covenant estaba garantizada, pues los Anguilis más los Mandalorianos estaban destruyendo y cazando a todas las fuerzas Covenant, así como también estaban destruyendo a los profetas. Y la guerra galáctica finalmente estaba llegando a su fin, mientras se dedicaban a exterminar al Flop. Y así finalmente encontrar la paz una vez más. Y eso fue todo, espero que les guste, espero también sus sugerencias, sus comentarios y gracias por llegar hasta el final del video. Si tienen más ideas, no duden en compartirlas y veré qué puedo hacer, así que hasta la próxima y gracias por ver.